Hola, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga nuevamente. Le quiero traer una palabra nueva de parte de Dios. Queda en 1 Samuel 3, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión en aquellos tiempos tampoco. No había muchas palabras de Dios. Dios no se manifestaba tanto con palabra y tampoco con visión. Pero dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios también estaba ahí. Y dice que Dios, Jehová, empieza a llamar a Samuel y él responde: heme aquí. Y Samuel va a verlo a Elí, que lo había llamado. Entonces Elí le responde: yo no te llamé, acuéstate de nuevo. Vino palabra de nuevo a Samuel. Entonces Samuel le agarra y le responde, va de nuevo a verlo a Elí y le dice: heme aquí. Y nuevamente le responde Elí y le dice: yo no te llamé. Se acuesta de nuevo, ya por tercera vez, y escucha una voz y le dice: Samuel. Samuel se levanta nuevamente y va a despertarlo a Elí. Y este hombre de Dios se da cuenta que Jehová lo estaba llamando. ¿Con qué quiero hablar con todo esto? ¿Qué te quiero decir todo esto? Que muchas veces no conocemos la voz de Dios cuando Dios nos llama. Dice que Samuel aún no conocía la voz de Dios. La importancia es cuando Dios nos llama. La importancia es escuchar su voz. Y cuando Dios empieza a llamar a cada uno de nosotros, Dios, yo sé que si estás mirando este video, Dios te está llamando para escuchar su voz, para entender lo que Dios es, para entenderlo su misericordia. Y fíjate que cuando Samuel escucha la voz de Dios, dijo: heme aquí, acá estoy. Dice la Biblia que 3 veces lo llamó, pero él no conocía la palabra de Dios, no conocía la voz de Dios. Yo me pregunto esto: tenemos que conocer hoy la voz de Dios. Es necesario conocer la voz de Dios. Es necesario porque Dios te está llamando. Dios te está llamando. A la tercera vez que lo llamó, ahí empezó a escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Jehová. ¿Y sabe lo más importante que dice? Cuando Jehová, dice en el versículo número 10, y vino Jehová y se paró y llamó otra vez: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Es importantísimo cuando las personas empiezan a escuchar la voz de Dios. No escuchen la voz del hombre, pero sí escucha la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios tenemos la Biblia, la palabra. Y Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de su Hijo. Dios habla y Él nos quiere hablar. En estos tiempos, donde no escasea la palabra de Dios como aquellos tiempos, en estos tiempos tenemos palabra de Dios. Hay palabra para tu vida, hay palabra para tu familia, hay palabra para tus hijos, hay palabra para este mundo.
Hay palabra de Dios, pero la diferencia es, ¿la queremos escuchar? Te invito para que tú puedas inclinar tu oído a escuchar la palabra de Dios. Te invito para que tú puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y son pensamientos buenos, no son pensamientos de mal. Son pensamientos donde Dios quiere bendecir a tu vida y a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a toda tu descendencia. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Hacé como Samuel, tu siervo oye. Acá estoy para escucharte. Que Dios te bendiga grandemente y que puedas escuchar una vez más lo que Dios quiere hablar a tu vida. Te mando un abrazo grande y será hasta pronto.